Son las 9, 7 minutos. José La Luz. Bueno, gracias Julio y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Saludos a todos en este inicio de semana, esperando que puedan planificarse para que puedan obtener con mayor facilidad sus objetivos. Bueno, yo quiero referirme en el día de hoy, quiero dedicarle este comentario a todos los jóvenes que directa o indirectamente les interesa el tema político. Si no les interesa, no importa, como quiera la política los va a afectar. Lo importante es que sean conscientes y que participen para que las decisiones que se tomen incluyan, si no sus intereses, por lo menos sus opiniones y sus posiciones frente a los procesos. Porque la política nos afecta a todos. Por eso es que Aristóteles acuñó el concepto de sum politicum. Porque no podemos vivir solos, somos animales de sociedad, animales políticos. Eso es lo que quiere decir sum politicum. Entonces, ¿a qué me quiero referir específicamente? A unas declaraciones que el presidente Danilo Medina ofreció el pasado viernes en un encuentro con miembros del sector agropecuario, donde él dijo que la República Dominicana se ha convertido en un país de clase media, donde la pobreza se ha reducido en más de 20 puntos porcentuales. Entonces, entre comillas, él decía, nunca antes en la historia de nuestro país se había reducido la pobreza en un periodo de tiempo tan corto, en más de 20 puntos. La pobreza del país está situada en 21% y la encontramos en 42%, cuando llegamos al poder en el 2012. Bueno, él no debía hablar de 2012 porque el PLD no llegó al poder en el 2012. El PLD llegó al poder en el 2004, después de la crisis bancaria. Pero el personalismo, el pleito con Leonel lo lleva a ese tipo de reflexiones. Entonces dice él, ¿y si esa gente ha dejado de ser pobre, en qué se han convertido? ¿En qué se han convertido? En clase media. Y yo lo voy a dejar hasta ahí, porque el concepto de clase media es lo que a mí me interesa discutir, comentar y explicar para todos ustedes. ¿De dónde viene esto? Bueno, en el día de ayer fue un día de una efeméride histórica que, a menos que uno se preocupe por estos temas, no lo iba a encontrar en ninguna red social ni en ningún almanaque que lleven esta agenda y este tipo de cosas así, porque fue una especie de inicio de un proceso, pero más político que violento. Normalmente la Revolución Francesa se marca el inicio por la toma de la Bastilla, creo que fue en julio, creo que el 12 de julio, la toma de la Bastilla, la cárcel simbólica de París. Sin embargo, el inicio de la Revolución Francesa no ocurrió en julio, sino ocurrió un día como ayer o como hoy, porque era un proceso, 5 de mayo, 6 de mayo. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, en lo siguiente: el Congreso o los Estados Generales, que eran los congresos de Francia, los congresos locales, tenía alrededor de 170 años que no se convocaban en Asamblea Nacional. Y producto de una serie de protestas de los sectores populares, que hoy llamamos clase media, de las burguesías nacientes y emergentes, producto de las crisis económicas que había sido generada a su vez por dos razones fundamentales: por los cambios climáticos, la sequía, que generaron una quiebra de esos sectores comerciantes, y la gran inversión que había hecho Francia ayudando a Estados Unidos a liberarse de Inglaterra, porque Inglaterra era el principal enemigo de Francia en esa época. Esos dos acontecimientos provocaron meses y meses de revuelta en Francia. Los sectores que después de la caída del Imperio Romano y después de la crisis del sector de la época feudal, a finales de la Edad Media empezaron a organizarse y empezaron a conseguir su libertad, porque antes solo había dos clases, ricos y pobres, libre o esclavo, y no libre en términos jurídicos, sino que tú pertenecías a una clase que oprimía o a una clase oprimida. Y de hecho la condición
nada más había dos clases, porque si tú no, las dos clases te venían dadas por nacimiento. Tú podías ser parte de la nobleza porque tú nacías en una de las tres estructuras de nobleza, o en el clero, o en los gobernantes, o en los militares. O tú pertenecías a los esclavos. Y las dos condiciones te venían dadas por tu nacimiento, dependiendo del grupo donde tú nacieras. De modo que no había movilidad social. ¿Cuándo viene la movilidad social? La movilidad social viene a partir de una serie de acontecimientos. La crisis de la Edad Media, con la decadencia de la época feudal, el descubrimiento de América, la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg, que provocó una reforma educativa, hizo que la gente entendiera cómo eran las cosas, el protestantismo de Lutero, y se consolida todo esto con lo que estoy hablando, con la Revolución Francesa, porque de un día como hoy, entonces, en la Asamblea Francesa, el voto no era individual por las leyes, sino que era cameral. Un congreso local en Francia tenía un voto, y ese voto se sumaba a los demás congresos, y así se votaba en la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso, no se reunía, no se convocaba, estaba gobernando lo que se conoce como el régimen anciano, el ancien régimen, que estaba compuesto por el rey, la iglesia y los ricos feudales. Esos eran los tres poderes que dirigían Francia. Entonces, un día como ayer se cambió el voto por presión de los grupos populares, que eran mayoría en las asambleas, tenían unos 612 miembros, pero como se votaba por voto cameral, no tenían capacidad de decisión. Y ellos lograron, un día como hoy o como ayer, que se votara individualmente por legislador. Así ellos cogieron mayoría, y así empezó todo este movimiento de la Revolución Francesa, que cambió el mundo. De alguna manera también inspirado en lo que había pasado en los Estados Unidos en un siglo atrás, no, 20 años atrás. Okay. 20 años atrás. Y entonces, así es que se consolida por primera vez la clase media a nivel institucional. Lo que dice Max Weber, no solamente ahora tenían poder económico desde que empezaron a nacer en los burgos, en las ciudades afuera de los señoríos feudales, sino que también tenían poder político. Esa es la definición que Max Weber habla de clase media, que tenga poder político, poder económico y poder social. Carlos Marx, en cambio, habla de otra denominación. Él le da una denominación a la clase media, que es la que, en función del rol que ocupa en las relaciones de producción, si vende o compra fuerza de trabajo, se define como clase media baja muy pobre, clase propiamente dicha, o burguesía alta, muy alta, baja, pequeña, baja burguesía, etcétera. Eso lo utilizaba mucho Juan Bosch en sus definiciones sociológicas. Los organismos internacionales, ¿cómo definen a la clase media? Bueno, un informe del Banco Mundial que yo tengo aquí del año 2016, del Banco Mundial, define a la clase media por la seguridad económica, y ellos hablan en ese informe de que los pobres los pobres son los que tienen un ingreso per cápita de 1 a 4 dólares por día. Los vulnerables, que es como ellos sustituyen la clasificación de Carlos Marx, que Carlos Marx habla de pequeña baja burguesía propiamente dicho, ellos le llaman vulnerables. Los vulnerables tienen ingresos de 4 a 10 dólares por día, y la clase media tiene ingresos diarios de 10 a 50 dólares por día. Para mí esas clasificaciones son insuficientes porque no reflejan otra variable que son tan determinantes o importantes como el ingreso. O sea, poner como clase media a todo el que no sea estrictamente pobre o a todo el que no sea estrictamente rico me parece muy subjetivo, es absurdo. La clase media implica otros elementos, como por ejemplo el acceso estable a bienes y servicios, a salud, educación, vivienda, entretenimiento, vestido, etcétera, alimentación estable, garantías laborales, prestaciones laborales garantizadas, seguridad social que tenga una orientación social no financiera.
El capitalismo le ha dado una orientación financiera a la seguridad social y debe por lo menos tener un equilibrio de las dos filosofías, la orientación financiera y la orientación de seguridad social. La relación sana de una familia o de una persona entre ingresos y endeudamiento, porque todo el mundo sabe que desde 1990 estamos viviendo un paradigma económico y hay mucho acceso al crédito y hay mucho dinero. De hecho, en la República Dominicana, la ley de seguridad social, que fue precisamente aprobada en el 2001, 11 años después de la caída del muro de Berlín, ha generado un ahorro de más de 600.000 millones de pesos. Eso hace que el dinero esté más barato y entonces todo el mundo tiene acceso a crédito y a tarjetas de crédito, y eso, la gente se endeuda y tiene un estatus de clase media artificial cuando no tiene una relación sana con sus ingresos personales o con los ingresos familiares. Y también la relación de los ingresos personales y familiares con relación al monto de salario imponible para el impuesto sobre la renta. Así nosotros podemos configurar quién es clase media y quién no. Si nosotros le aplicamos todas las variables que yo he citado aquí a la República Dominicana, es muy difícil que nosotros tengamos una clase media por encima de un 20%. Pero en la definición de los organismos internacionales que vino Temístocles Montá y lo planteó aquí hace unos años, entonces cuando hay una crisis, esos sectores que los organismos internacionales definen como vulnerables bajan de categoría y vuelven a la pobreza, como pasó en el 2003 con la crisis, que más de 1 millón se fueron a la pobreza. ¿Por qué? Porque no tenían esta garantía que yo cito. Entonces, posiblemente, si nosotros definimos la clase media en función de esta variable, la franja que definió Danilo el viernes baja. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Además de saludar el hecho de que nosotros tengamos tanta gente, por lo menos coyunturalmente, viviendo en la clase media. Yo diría que están viviendo un estatus de clase media, pero que no son clase media. ¿Y por qué yo digo que no son clase media? Porque dice el Ministerio de Hacienda, creo que fue el de Hacienda que lo dijo, que el 56% de la economía dominicana es informal. Entonces, si el 56% de la economía es informal, significa que no tiene garantías laborales, no tiene garantía de prestaciones, no tiene garantía de seguridad social. Y lo más probable, como no se planifica, tenga una relación desbordada con la oferta de endeudamiento y de financiamiento. Y eso hace que la mayoría, el 56%, sea vulnerable. Y que sea vulnerable no significa que reciba mucho o que reciba poco, porque ustedes tienen el caso de Mike Tyson, que ganó cientos de millones de dólares boxeando y es pobre. O el caso de Julio César Chávez en México, que ganó cientos de millones de dólares y ahora tiene que estar comentando en ESPN para vivir, porque lo botó todo en droga, el supercampeón mexicano de boxeo. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con otros factores. Pero además, y con esto, Julio, voy a terminar con esta reflexión final. Hay una parte del discurso de Danilo, de que ya somos un país de clase media, que a mí realmente no es que me preocupa, sino que le diría a mi partido que tiene que tomarla en cuenta, en vez de estar peleando y matándose. Leonel y Danilo tienen que tomar esta consideración que voy a decir ahora en cuenta. De hecho, no Leonel y Danilo y el PLD, sino la clase política que no invierte en investigación y desarrollo. La clase política no invierte en investigación y no sabe cuáles son las tendencias de pensamiento actual de la sociedad. Entonces, cuando un gobierno o un partido político empoderan la clase media, o sea, cuando crean políticas públicas que permiten la expansión de la sociedad con mejores accesos a bienes, servicios y garantías laborales y sociales, y que la gente tiene un empoderamiento tecnológico y económico, entonces eso implica un riesgo. ¿Por qué implica un riesgo? Porque cuando usted saca la clase media, cuando usted saca grandes franjas sociales de la pobreza y usted deja de subsidiarlo, la clase media, cuando empieza a pagar impuestos, directos o indirectos, empieza a reclamar.
empieza a reclamar, y entonces la clase media tiene un estándar de servicio, quiere un estándar de servicio público como se lo da el sector privado, donde es cliente. Entonces, cuando usted compara la calidad del servicio de un supermercado, de una prestadora de teléfono, de un banco o de un resort donde usted va de vacaciones, usted compara eso con una institución pública y usted va a ver la diferencia abismal del cielo a la tierra. Y ese comportamiento de la clase media se debe a que no es subsidiada. Cuando una persona es subsidiado, le celebra todos los chistes al que la subsidia. Pero cuando una persona paga impuestos, reclama que sea tratado con respeto. Y exige garantía, y exige calidad. ¿Y qué ocurre? Que si un partido, en este caso el PLD, ya sea con Leonel o con Danilo, con cualquiera de los dos, da igual, va a apostar a la expansión de la clase media, tiene que hacerlo con respeto, tiene que hacerlo con cuidado, porque ese poder que el gobierno está transfiriendo a la clase media, porque es una transferencia del poder, el gobierno que subsidia concentra todo el poder. Y el gobierno que apuesta a la clase media lo que está haciendo es una transferencia de poder. Esa transferencia de poder, si usted no la maneja con cuidado y con respeto, se puede volver en contra de gobernantes y se puede volver en contra del mismo partido que la impulsó a crecer. Bien, señores, pues están con nosotros, y vamos a hacer una pausa, pero están con nosotros el ingeniero Freddy Pérez, el Angelita Peña, y está con nosotros Aristide Fernández Suco, el Chato, que vienen a hablarnos de la actividad de ayer y de los próximos pasos, entonces, del sector externo con Leonel. Cambio y fuera.